A ver, si echamos la vista atrás, seguro que todos recordamos a ese profesor o esa profesora que nos dejó huella, ¿verdad? ¿Qué era lo que le hacía tan especial? Pues bien, en este análisis vamos a meternos de lleno en un libro que nos da precisamente las claves para, bueno, no solo para recordarlo, sino para llegar a ser esa persona. Vamos a ver cómo se puede transformar una clase cualquiera en una experiencia que de verdad sea inolvidable. Y la primera pregunta que nos lanza el autor, Nino Cervera, es una pregunta directa, de las que duelen un poco. Es una invitación a pararse, a mirarse al espejo y a pensar, oye, ¿mis clases son de verdad el sitio donde mi yo de hace años, mi yo estudiante, habría querido estar? Uf, es para pensarlo. Y aquí viene la pregunta clave, la que, según el libro, es como una bomba para la motivación. Y ojo, porque no es un desafío, ¿eh? Es más bien una petición de ayuda. Cuando un alumno o una alumna pregunta esto, lo que está haciendo es señalar un abismo, una distancia enorme entre lo que pasa en clase y su vida real. Es una señal de alarma que, vamos, no podemos pasar por alto. A ver, ¿qué se siente al ver esto? Pues supongo que confusión, ¿no? Como que esto no va conmigo. A no ser que tengamos planeado un viaje a Myanmar de repente, aprenderse el abecedario birmano, pues como que parece una pérdida de tiempo total. Bueno, pues el autor nos dice que esa es exactamente la sensación que tienen muchísimos estudiantes cuando se enfrentan a temas que les parecen, pues eso, totalmente ajenos a su mundo. Vale, entonces, para entender cómo podemos pasar de esa sensación de desconexión total a una clase que se recuerde para siempre, vamos a seguir una especie de mapa. Primero, vamos a ponerle nombre al problema, a diagnosticarlo. Después, veremos cómo hackear el temario, cómo entrenar habilidades que sirvan para la vida, cómo evaluar de una forma que motive y no que asuste, y por último, cómo montar la estructura de una clase de esas que mola. Venga, pues empecemos por el principio, por el meollo de la cuestión. El problema. ¿Por qué se olvida tan rápido una parte enorme de lo que se enseña en las aulas? Y claro, podríamos pensar que esto es cosa de ahora, de la era de Internet y la poca atención, pero ¿qué va? Fijaos, hace ya 500 años, nada menos, que Erasmo de Róterdam lo dejó bien clarito. Aprender algo para luego olvidarlo es sencillamente una estupidez. O sea que la idea, como veis, de nueva no tiene nada. De hecho, el propio autor del libro hizo un experimento que es brutal. Cogió a sus alumnos y les puso un examen que ya habían aprobado y con notazas, pero esta vez, claro, por sorpresa. Y el resultado, pues un desastre absoluto. Es la prueba del algodón de la famosa curva del olvido. La memoria a corto plazo, la de empollar para el examen, no es aprender de verdad, se esfuma. El libro lo resume en una fórmula que es súper simple, pero a la vez demoledora. Cuando el sistema te obliga a meter con calzador un montón de contenido en muy poco tiempo, el resultado es que no hay otro, es un aprendizaje superficial. Se le da más importancia a memorizar rápido para el examen que a entender las cosas de verdad, a que se queden. Entonces, vale, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Pues el autor propone algo que llama hackear el contenido. Y ojo, que no se trata de pasar del currículum, ¿eh? No. Se trata de darle una vuelta, de reinterpretarlo para que de verdad importe. Y para eso nos da tres herramientas clave. La primera, las tijeras, para tener el valor de cortar lo que sobra, lo que no es esencial. La segunda, el reloj, para usar el tiempo de clase en lo que de verdad es importante. Y la tercera, que para mí es la más potente, el para qué, que nos obliga a pararnos antes de cada lección y pensar, oye, ¿y esto para qué sirve en la vida real? Pero claro, con cortar contenido no basta, no es suficiente. El siguiente paso es, ¿qué hacemos con ese tiempo que hemos ganado? Pues usarlo para algo muchísimo más valioso, entrenar habilidades que sirvan para la vida. Y es que a veces la visión más clara de todas la tienen los propios estudiantes. Esta cita de una alumna, Sofía Hernández, es reveladora. Lo que piden no es que se les exija menos, para nada. Lo que piden son herramientas para la vida, no solo datos que luego sueltan en un examen y se olvidan. El libro, para explicar esto, usa una metáfora que me parece genial, la de la pizza. A ver, el contenido, los datos, es la base de la pizza. Y sí, es necesaria, claro que sí. Pero las habilidades, saber comunicar, ser creativo, colaborar, resolver problemas, son los ingredientes. Son lo que le da el sabor, el valor, lo que al final te alimenta de verdad. Y ojo, que esta mezcla de conocimiento y habilidades no es una teoría bonita y ya está, es que puede salvar vidas, literalmente. La historia de Tilly Smith es el ejemplo perfecto, el ejemplo definitivo. Una niña de solo 10 años que no solo se acordó de algo que le contaron en clase de geografía sobre los tsunamis, sino que además tuvo la habilidad de comunicar, de convencer a la gente, de liderar y salvó a 100 personas. Eso es aprender de verdad, es el aprendizaje en acción. Claro, en cuanto empezamos a entrenar este tipo de habilidades en clase, es inevitable. Tarde o temprano, un alumno levanta la mano y suelta la pregunta del millón. Esta. Y esto nos lleva de cabeza al siguiente punto que es crucial.
Aquí lo que pasa es que hay que cambiar las reglas del juego. Totalmente. La evaluación no puede seguir siendo esa cosa que da miedo. Tiene que ser una herramienta para motivar, una parte más del aprendizaje. Y para lograrlo, el libro marca una diferencia súper importante entre dos palabras: evaluar y calificar. A ver, calificar es solo poner la nota al final. Es una foto fija. Pero evaluar es todo el proceso. Es acompañar durante el viaje, dar pistas, dar feedback, ver dónde están los problemas y ayudar a solucionarlos. La metáfora que usa el libro aquí también es muy buena, la del mapa del tesoro. Nuestro papel como profes no es quedarnos plantados en la X del mapa a ver quién es el listo que llega. No, nuestro papel es ser el guía que va con ellos en el camino, el que les da pistas, el que les ayuda a cruzar el río, para que al final todos, ojalá todos, puedan llegar al tesoro, que es aprender. Y esto, claro, se ve perfectamente en cómo hacemos las preguntas en un examen. Fijaos en la diferencia. Una pregunta te pide, describe la conquista de América. Pura memoria, chapar y soltar. La otra te dice, narra la conquista de América desde el punto de vista de un conquistador y también de un indígena. ¡Boom! Es que no tiene nada que ver. La segunda pregunta no solo mide si te sabes la fecha, mide la empatía, el pensamiento crítico, la capacidad de analizar, todo. Y ya para terminar, el libro ata todos estos cabos, junta todas estas ideas en una estructura de clase que es súper simple pero a la vez muy potente. Está pensada para diseñar justo esas lecciones que los alumnos se llevan para siempre. Se llama el método IPA. La I es de impacto. ¿Para qué? Para enganchar su atención en los primeros 5 minutos, que son cruciales. La P es de presentación. Aquí exponemos el contenido, pero de forma dinámica, que no sea un rollo o un monólogo. Y por último, la A de acción. Y esta es la clave de todo. Es el momento en que el alumno deja de mirar y pasa a hacer, a aplicar lo que acaba de aprender. Se convierte en protagonista. Así que, después de ver todas estas herramientas y todas estas ideas, el libro nos deja con esta pregunta final, que va directa al grano, sin rodeos. Porque al final, de nada sirve toda esta teoría si el lunes, cuando entremos por la puerta de clase, todo sigue exactamente igual. El verdadero cambio, nos dice el autor, empieza con una decisión, la de ser, a partir de mañana mismo, ese profesor o esa profesora que a todos de verdad nos habría encantado tener.